parece que Marcos está dispuesto a ayudarme aquí a buscar el texto de hoy, que no lo encuentro por ninguna parte. Se llama Santiago y debe ser las notas de mis sermones. Pero bien, si usted prefiere en inglés, también puede ir en línea y está en inglés. Desde el español no está en línea, así es que usted tiene que llevarse su libro en español. Pero en inglés sí hay un link o un enlace para español. Bien, si usted está listo, entonces le voy a pedir que se ponga de pie y abra su libro en Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Ahí es donde vamos a comenzar el día de hoy. Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Está también en sus pantallas o lo puede también buscar en su aplicación de teléfono de la Biblia. Vamos a hablar de la madurez espiritual porque creo que es lo que Santiago comienza y desea decirnos el día de hoy. Así es que la palabra del Señor dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Vea esto. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación. Pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Oremos. Amado Señor, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, nos vivifica. Señor, a través de tu Espíritu nos cambia, nos transforma. Y te pedimos en esta hora que tú hagas lo que tengas que hacer, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Necesitamos no solamente escuchar tu palabra, oh Dios, pero que tú nos ayudes a ponerla por obra. Señor, gracias, Señor, porque nos permites hacerlo de una manera libre en esta ciudad, en este país, Señor. Gracias por la libertad que tenemos de poder juntos escudriñar y estudiar tu palabra, Señor, que no olvidemos eso. Padre, y te pido que tú me ayudes, dame la gracia y el favor para explicarla de la mejor manera, Señor, y al final que no sean mis palabras, sean tus palabras, tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros, pues cada uno de nosotros tenemos la necesidad de ti, oh Dios. Bendícenos en este tiempo a medida que, Señor, que ponemos nuestro enfoque solamente en ti, en tu palabra, y Señor, y ponemos nuestra atención completa a tu palabra, Señor, para que tú nos enseñes. En Cristo Jesús te damos gracias, amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, mis hermanos? Bien, no te preocupes, Marcos, tranquilo. Déjeme darle un contexto antes de entrar a algunos puntos que Santiago nos quiere enseñar el día de hoy. Hace 2000 años fue que comenzó la iglesia, se estableció la iglesia o lo que conocemos hoy como iglesia. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, muchos, y después que aquel día glorioso que se conoce como, era el Pentecostés, era una fiesta de Israel. Entonces en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 cristianos que estaban esperando en el Señor. Y después de eso vino un avivamiento espectacular a través de la tierra de Israel. Muchas personas, muchos judíos empezaron a rendir sus vidas al Señor, mis amados. Muchos comenzaron a dar sus vidas al Señor, miles y miles de personas. Nos enseña la Biblia que en el primer sermón de Pedro 3000 personas se convirtieron al Señor. Una cosa increíble comenzó a suceder a través de esta tierra. Pasaron algunos años. Y ese avivamiento, la iglesia estaba en su buen apogeo. Pero vea lo que hace Dios. Y digo vea lo que hace Dios
Porque quizás en ese momento no se pudo haber entendido esto que les voy a decir, pero ahora, 2000 años después, podemos entenderlo, lo que Dios realmente estaba haciendo. Comenzó una persecución en contra de la iglesia, en contra de los cristianos. Se levantaron líderes que comenzaron a mirar mal a los cristianos. Es más, los culpaban de todo a los cristianos. Lo que pasaba mal en la ciudad, los culpaban a los cristianos. Y entonces comenzó una persecución en contra de los cristianos. Tanta fue la persecución, muchos inclusive comenzaron a morir por la causa de Cristo. Y en este medio de esta persecución, muchos cristianos, miles de cristianos comenzaron a dispersarse por diferentes lugares. Comenzaron a irse a otras ciudades, a otros pueblos, comenzaron a irse a otros países, a otras regiones. Pero vea, ahora lo entendemos lo que Dios estaba haciendo en medio de esto, ¿cierto? Era para que el evangelio se expandiera, para que nos llegara a usted y a mí también. Es la razón por la que estamos aquí. Pero en ese momento, imagínese, póngase en el zapato de estos cristianos, siendo esparcidos, siendo perseguidos. Vea todo lo que pudieron haber perdido. Tuvieron que haber dejado casas, propiedades, familia. Vean la situación en la que ellos están. Perdieron todo, quizás sus negocios. Todo aquello que les daba seguridad, lo perdieron. Y ahora venía una incertidumbre. ¿Qué ahora qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces ahora estos cristianos están dispersos en diferentes lugares, en nuevas culturas que desconocen, que no saben cómo vivir en medio de ellos, en culturas que son muy diferentes a ellos, diferentes costumbres, diferentes tradiciones. Quizás, mis hermanos, ahora ellos como cristianos decían: Señor, ahora ¿cómo vivo mi fe? ¿Cómo vivo mi cristianismo en una cultura que te rechaza y que tiene diferentes estándares que nosotros? ¿No se escucha eso parecido muchas veces a nuestro tiempo? Es como que ellos preguntaran la misma pregunta que usted y yo nos debemos de hacer: ¿cómo vivimos de lunes a sábado cuando no estoy el domingo en la iglesia? ¿Cómo vivimos como cristianos cuando no estoy en la iglesia? Y entonces, gracias a Dios, Dios había levantado ya un líder, nada más y nada menos que Santiago, el hermano, medio hermano de Jesús. Usted sabe, en las escrituras nos dice que José y María tuvieron más hijos. Y después de Jesús, el próximo hijo que José y María tuvieron fue Santiago. Imagínese Santiago creciendo con Jesús. O sea, si alguien nos conoce, son nuestros hermanos, son nuestra familia, ¿cierto? Y ahí está Santiago conociendo a Jesús, quién era, cómo se comportaba, todo el trayecto de Jesús. Ahí está Santiago, el hermano, mirándolo, observándolo. Ahora también era una situación difícil para Santiago vivir a la sombra de su hermano, ¿cierto? Imagínense Jesús convirtiendo el agua en vino. Le decía: a ver, Santiago, ¿tú qué vas a hacer para la fiesta? Y pues no sabía ni qué era. Entonces pero ahí estaba Santiago creciendo junto a su hermano, mirándolo, al punto que después de que Jesús se va, Cristo Jesús regresa al trono, a tomar su trono celestial. Su hermano había visto la vida de este Jesús, había escuchado por años sus enseñanzas, llegó al punto de reconocerlo. Gracias, Marcos, dale un aplauso a Marcos, lo encontró. Llegó al punto de reconocerlo, mis amados, llegó al punto de reconocerlo, y no solamente reconocer que era el Cristo, sino lo reconoció como su Señor y como su Salvador también. Imagínese eso. Por eso comienza el texto diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esas son las palabras del mismo Santiago. Él reconoce a Jesús como el Cristo, el Señor de su vida. Y aquí está Santiago entonces, el líder de todos estos judíos esparcidos. Y entonces Santiago, al ver la situación de ellos, dice: ok, lo que estos cristianos esparcidos por donde quiera necesitan es una carta. Y voy a escribirles una carta llena de Cristo, llena de su vida, llena de sus enseñanzas, para animarlos, porque el peligro era de que se iban a desanimar. ¿Y qué iba a pasar? Iban a dejar de seguir a Cristo. Y entonces Santiago escribe
esta carta para todas estas personas, mis amados, enfrentando esta situación difícil. Y lo que Santiago comienza a escribir aquí, o la carta en sí, de lo que la carta se trata, es de ayudarles a fortalecer su fe. Y como va a decir más adelante en el versículo 4, a que ellos tuvieran una madurez espiritual. Si de algo se trata y algo nos va a ayudar el libro de Santiago, al final espero que todos los que estamos aquí, después de 8 o 12 semanas que vayamos a través de Santiago, hayamos crecido espiritualmente, hayamos madurado espiritualmente, que tengamos una diferente manera de pensar, de vivir, una perspectiva diferente acerca de la vida, alineando nuestra vida y todo lo que somos y hacemos a la manera de Cristo Jesús. Los cristianos de aquel entonces, mis amados, necesitaban una nueva visión de vida, igual que nosotros la necesitamos. De igual manera nos encontramos en muchas veces en medio de una sociedad y en una cultura, mis amados, que va en contra de lo que nosotros creemos como cristianos. Y nos preguntamos, ¿cómo balanceamos el vivir, el alcanzar el objetivo de Cristo en mi vida? ¿Cómo alcanzamos la misión de Cristo en mi vida? Y viviendo en medio de una sociedad y una cultura que es ajena a las cosas de Dios, o que tiene diferentes estándares de vida que nosotros los cristianos. De igual manera, nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos vivir? Y la carta de Santiago, mis amados, es una descripción de cómo vivir una vida plena en Cristo. En otras palabras, las palabras de Santiago son para que lleguen a ser, él dice, perfectos y completos y que no les falte nada, hablando del ámbito espiritual. Para que lleguen a ser completos, perfectos. Tú y yo sabemos que no vamos a ser perfectos aquí en la tierra hasta que lleguemos a la gloria de Dios, pero aquí está el reto. Cada día de nuestra vida deberíamos anhelar, buscar, caminar hacia esa perfección. Y eso es lo que Santiago nos va a hablar y nos va a retar el día de hoy. Porque solamente un cristiano maduro, mis amados, logrará su objetivo, logrará la misión que Dios tiene para nosotros mientras navegamos a través de este mundo que es en contra de Dios. Mientras vamos a través de este mundo que constantemente nos está tentando a nosotros los cristianos a hacer igual que ellos. ¿Habrá alguien aquí en Crossroads que en verdad desee crecer, madurar en su vida cristiana? ¿Habrá alguien aquí en Crossroads que en verdad desee caminar en una mejor relación con Cristo y parecerse más a Cristo en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hacer las cosas? La esperanza es que no estamos solos. Cristo está con nosotros, Dios está con nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros y está aquí para guiarnos y ayudarnos con nuestro pasado, con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades y cualquier otra cosa que nos impida caminar hacia esa perfección a la cual Dios nos está llamando, hacia esa madurez a la que Dios desea que cada uno de nosotros los cristianos alcancemos. Por eso quiero comenzar el día de hoy. Y gracias nuevamente, Marcos. Mi punto número 1 es, la madurez o madurez es entender que las pruebas nos ayudan a parecernos más a Jesús. Santiago comienza desde el principio hablándonos del objetivo, de la razón por la cual los cristianos pasan por pruebas. Y él dice que es para que sean perfectos, para que sean completos y para que no les falte nada. Así es que, cristiano, la próxima vez que tú estés pasando por una prueba, lo que necesitas recordar es que el objetivo, la razón, el propósito de esa prueba por la cual tú estás pasando es para que seas completo, para que llegues a ser perfecto y para que no te falte nada en la vida cristiana. Oh, si
Si podemos recordarnos de eso cada vez que vayamos a pasar por una prueba, mis amados, porque las vamos a pasar. Creo que lo enseñamos la semana pasada, ¿cierto? Las tempestades de la vida van a venir. Vamos a tener que pasar por pruebas. Y los cristianos no estamos exentos de eso. Mientras vivamos aquí en esta tierra, mientras estemos vivos aquí en este mundo, vamos a pasar por situaciones. Pero Santiago nos recuerda y nos dice que es para nuestro bien, para nuestra perfección, para ser completos, para ser moldeados y para que no nos falte nada. Y no solamente es Santiago quien habla acerca de esto, son varios escritores a través del Nuevo Testamento. Es nuestro destino final. La palabra nos enseña que cuando lleguemos en la gloria del Señor vamos a ser totalmente transformados, completos, perfectos como Cristo. Pero el llamado es que anhelemos y busquemos mientras aún estamos aquí. También anhelemos y buscar cada día de nuestra vida el parecernos más a Cristo, el buscar la perfección en Cristo. Esos tiempos son como los tiempos cuando íbamos a la escuela, no sé si usted se acuerda, pero cuando venía el examen y si no estábamos preparados para el examen, sudábamos, le hacíamos así para ver si podíamos copiarle al compañero, porque no estábamos preparados. ¿Y qué pasaba? No pasábamos el examen y nos metíamos en problemas no solamente con el maestro, sino también en casa. Hoy mi papá tenía una manera de ayudarme, ¿verdad? De encourage me, de motivarme, mis amados, para que estudiara para el próximo examen. Y dicho y hecho, yo cuando venía el próximo examen, porque el próximo examen va a venir. Y cuando venía el próximo examen, entonces yo me dedicaba ahí a estudiar, me olvidaba de mis amigos porque tenía que estar preparado para este examen, porque tenía que pasarlo. Y cuando iba preparado al examen, el sentir era diferente. Sabía, tenía un cierto sentir que iba a pasar el examen. Y cuando lo pasaba era una satisfacción, un gozo. Sobre todo aquel examen que me ayudaba a pasar de grado. ¿Se acuerdan de esos exámenes de pasar de grado? Uf. Pero es así, mis amados. Un cristiano maduro entiende el objetivo de la prueba. Es ayudarnos a mejorar, a avanzar, a madurar aún más, a perfeccionarnos, dice Santiago, para que nuestro carácter llegue a ser más como el de Cristo, para que nuestra manera de vivir, de hacer, nos parezcamos más a Cristo, en la manera de cómo actuamos con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos afuera, cómo nos comportamos, se parezca más a Cristo. Eso es lo que Santiago está diciendo. Las pruebas son para perfeccionar para que nuestro carácter llegue a ser más como el de Cristo. Y lejos de preocuparnos, asustarnos, de entristecernos cuando la prueba venga, más bien, dice Santiago, nos gozamos. Y no es porque los cristianos nos alegra, ¿verdad?, esta cuestión o la perspectiva del dolor, no es eso, sino porque podemos llegar a entender lo que la prueba va a producir en nosotros, en nuestras vidas. Santiago dice que va a producir paciencia en nosotros. Esa palabra paciencia quiere decir firmeza, perseverancia, constancia, resistencia. Eso es lo que la prueba comienza a hacer en la vida del cristiano. Yo me acuerdo hace muchos años, un amigo me dice, oye, ¿qué haces para ejercicio? Yo, no, pues no mucho. Si los que me conocen, yo casi de ejercicio, yo no soy muy aficionado. Y entonces dice, no, pero deberías de hacer algo, quizás la bicicleta. Me dice, ¿por qué no te compras una bicicleta de montaña? Y dice, nos vamos, yo tengo un grupo de amigos. Y yo me la creí, dije, no, eso suena muy bien. Y me compré mi bicicleta de montaña, ¿verdad? Yo no sé dónde está, por ahí está en el garage, ¿verdad? Yo no sé, Daniel que está pensando qué va a hacer con ella, pero esto hace mucho tiempo atrás, y me la compré, mis amados. Y entonces él me invita y dice, vamos los sábados por la mañana, y nos íbamos a unos senderos allá yo vivo en Spring, y nos íbamos a unos senderos que están allá en Spring, y entonces comenzamos, ¿verdad? Y ahí andaba yo en la bicicleta, y me di cuenta que la primera semana, el domingo, yo andaba con un dolor de piernas, mis amados. Y después me dolía otras partes del cuerpo,
Y entre más pasaba, más me dolía. Yo decía, yo creo que cometí el error más fatal aquí. ¿Qué estoy haciendo? Pero mi amigo me animaba, dice, no te preocupes, lo que está pasando es que tus músculos se están afirmando, ¿verdad? Y yo me la creía, decía, bueno, ahí vamos. Y continué. Con el tiempo me di cuenta de que ya no me dolía. Las piernas ya no me dolían, el cuerpo, y saltábamos con esa bicicleta, íbamos de aquí al otro, ¿verdad? Gracias a Dios nunca me caí, yo los veía a algunos de los amigos caerse fatal, y ahí andábamos, pero a mí ya no me dolía. Entonces yo empecé a decir, yo ya pasé todo eso, ya no, como que ya no le empecé a sentir gusto a la bicicleta, porque ya no me dolía. Entonces como que empecé a ser pasivo, empecé a dejar la bicicleta por ahí, ya no iba todos los sábados como ellos lo hacían. A las semanas, a los meses, yo no sé, al tiempo, mi amigo me dice, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Le digo, no, pues aquí no, nada. Dice, vamos a ir un grupo, dice, a unos senderos en Huntsville. Dice, ¿quieres ir? Y yo dije claro, ya yo la bicicleta ya. Vamos. Y me listo mi bicicleta y nos vamos. No estudié ni comprendí los senderos de Huntsville, que eran muy diferentes a los senderos de Spring. Y cuando comenzamos a andar en eso, eran millas y millas, bajadas, subidas, puentes, de todo había allá. Y después de algunas millas, hermanos, yo empecé a sentir nuevamente ese dolor que no había sentido por largo tiempo. Y me di cuenta que yo no estaba listo para los senderos de Huntsville. Tanto fue que el grupo comenzó a alejarse más y más hasta no verlos más. Y yo apenas iba con mi bicicleta y llegó un momento literalmente que caí de lado. Ya no pude más. Tanto que mi amigo al rato, a los minutos, se regresó porque ya no me veía. Dice, ¿estás bien? Me recogió, literalmente me encontró en el piso, mis amados. Y me dio una bebida, como que me estaba resucitando, me dio una bebida, me dio algo de comer. Me dice, come esto, dice, tómate esto. Y entonces ahí yo decía, oye, ya no puedo. Dice, no te preocupes, dice, ya ni sigas, dice, no estás en condiciones. Dice, mejor regrésate, teníamos como un campamento, el lugar donde... Dice, regrésate, dice, con tu bicicleta al otro lado, mientras nosotros terminamos. Y yo ahí iba ya no me pude ni subir. Ahí iba con mi bicicleta de regreso al campamento, hermanos. Porque yo no estaba preparado para esa prueba. Ahí quedé solito con mi bicicleta esperándolos a todos. Allá a las par de horas empezó a llegar el grupo. Fum. Y cuando llegaron todos emocionados, se bajaron sus bicicletas, empezaron a tomar sus bebidas y todos hablando de lo que había pasado. Y cuando bajamos aquí y a ese puente y que el lago y que yo me había perdido de todo. Porque no estaba listo para pasar la prueba. Lo que yo pensé que, la integridad física que yo pensé que tenía, no estaba ahí. La resistencia que muchas veces pienso o creí que haber tenido no estaba ahí cuando fui a este lugar. Mis piernas no eran tan firmes como pensaba, mis amados. Y en la prueba de Huntsville me di cuenta de todo eso. Santiago dice que en la vida van a venir diversas pruebas. No todas las pruebas van a ser iguales. Santiago dice que van a venir diversas pruebas. No dice que si van a venir, dice cuando vengan las diversas pruebas. Pueden ser pruebas relacionales, pruebas que van a afectar tus relaciones, tu matrimonio, relaciones, dijo, con padres, relaciones entre familias, relaciones entre amigos, compañeros de trabajo, relaciones aquí en la iglesia. Van a venir pruebas que pueden afectar eso. Van a venir pruebas físicas que va a afectar quizás tu salud. Van a venir pruebas espirituales, emocionales, pruebas intelectuales. Van a venir pruebas financieras, mis amados. Y hay más otros tipos de pruebas. Pero Santiago miró todos estos tipos de pruebas,
No como que Dios estaba probando nuestra fe para ver si era real o no. No es lo que dice Santiago aquí. Santiago no está diciendo que las pruebas es para ver si en verdad eres cristiano o no. Ese no es el punto aquí. Más bien, las pruebas, la manera en que él lo explica y lo pone aquí, es que la prueba más bien va a fortalecer y va a templar tu fe. Yo no sé si usted ha visto por ahí cómo ponen el hierro en candente, un fuego candente, y después de tenerlo un buen rato en el fuego, lo sacan, le dan su moldura, pero después inmediatamente lo meten ¿a qué? A agua fría. Y cuando eso pasa, el hierro se templa, se fortalece. Y esa es la idea o la figura que Santiago está dando, que cuando vienen las pruebas a la vida del cristiano, lo que va a pasar en la vida del cristiano es que va a fortalecer, va a templar nuestra fe. Cuando usted ve estructuras grandes de edificios altos, lo que usan para esas grandes estructuras son unas vigas de acero grandes, pero que han pasado también por un temple específico para que puedan soportar, aparte de la fundación o del fundamento, son esas vigas de hierro templada las que sostienen estos grandes edificios. De la misma manera, Santiago nos dice que lo único que va a mantener nuestro cristianismo, o lo único que va a llevar nuestro cristianismo a un nivel mayor, mis amados, es si nuestra fe ha sido templada, ha sido fortalecida. La meta espiritual es llegar a ser perfectos, dice Santiago. La meta espiritual es llegar a ser completos, que no nos falte nada en lo espiritual. Y lo que nos va a ayudar a producir esa firmeza, esa plenitud, estar completos, mis amados, es cada vez que tú y yo seamos probados o seamos llevados a través de diversas pruebas, mis amados. Por eso Santiago dice, gócense. Por supuesto, ese concepto de gozarse en medio de la prueba muchas veces es inexistente entre las personas y también entre los cristianos. Pero cuando entendemos y comenzamos a mirar la perspectiva, la razón, el propósito, por qué de las pruebas, entonces podemos comprender, decir, ahora lo entiendo, lo que Dios está haciendo en mi vida es templándome, es afirmándome, es moldeándome para que alcance la meta. Y entonces nos podemos gozar, dice Santiago, en ellas, por lo que ellas van a producir en nosotros. Pero esa alegría, ese gozo del que Santiago habla, mis amados, no es un gozo pasajero, superficial. No es esa falsa esperanza, decir, bueno, a ver si todo, estoy pasando por esta prueba y a ver si todo sale bien al final. No, es más bien la convicción, la certeza, mis amados, de que sabemos que Dios va a obrar algo en nosotros, que Él va a producir algo bueno en nosotros. Ahora, cuando hablo de esto, no estoy hablando de esa teología barata de prosperidad, de piensa positivamente y reclama y declara un buen futuro, un mejor futuro. No, nada de eso, nada de esas tonterías, mis hermanos. Más bien es una confianza inquebrantable de que Dios nos está moldeando, de que Dios es el alfarero creándonos más a su imagen, que Dios está haciendo algo, mis amados. No lo entendemos quizás, pero nos podemos gozar de lo que va a producir. Nos podemos gozar de que lo que Dios está haciendo en nosotros, mis amados. A veces no lo vamos a entender, pero entendemos que Él está creando más su imagen en nosotros. Y entonces podemos gozarnos en las diversas pruebas que van a venir, porque entendemos lo que pueden producir en nosotros. Número 2, la madurez es buscar la sabiduría de Dios sobre todas las cosas. Santiago sabía que algunas personas, cuando viniera la prueba, mis amados, lejos de producir gozo, más bien iba a producir confusión. Las pruebas realmente no son de mucho agrado
Es difícil llegar al punto de gozarnos en medio de la prueba, como Santiago dice. Santiago está consciente de esto. Están siendo dispersas, lo han perdido todo. Han perdido, como dije al principio, sus propiedades, aquello que les da seguridad, su economía, su trabajo, sus negocios. Pero igual que en aquellos tiempos, mis hermanos, hoy, esas son las cosas que nos dan gozo. Las pruebas no nos dan gozo. Más bien cuando la prueba viene, más bien nos trae aflicción, nos trae preocupación, nos trae ansiedad, nos trae temor, nos trae desesperación, nos trae inseguridad, nos trae confusión. Y entonces Dios, a través de Santiago, nos dice que en medio de la prueba, lo que necesitamos es pedir sabiduría. Santiago dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos abundante y sin reproche, abundantemente y sin reproche, dice, y se le será dada. Dios está dispuesto a brindarnos lo que necesitamos, y a través de su sabiduría podemos tener una perspectiva diferente de las pruebas que estamos pasando, mis amados. Podemos tener una diferente comprensión y también a través de la sabiduría también nos da los pasos a seguir para poder pasar la prueba. Eso es lo que la sabiduría de Dios hace. Quizás no va a responder todas tus preguntas que tienes en medio de la prueba. Señor, ¿por qué me está pasando eso? Oye, Señor, quizás no vas a recibir todas las respuestas, pero una cosa es segura, cuando pedimos la sabiduría de Dios en medio de las pruebas, es que sí nos va a dar una diferente perspectiva, vamos a poder comprender lo diferente y vamos a poder tener los pasos a seguir cuando pasamos por la prueba. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, tenemos que hablar de conocimiento. Porque la sabiduría es el cómo pones en práctica lo que sabes, ¿cierto? Creo que lo explicamos también la semana pasada. Entonces necesitas tener algún conocimiento para que cuando la sabiduría venga, entonces la sabiduría pueda tener de dónde agarrar para enseñarte. Pero si no conocemos nada, ¿de qué sirve pedir sabiduría si no sabemos nada? Por eso es importante el conocimiento de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios nos enseña y nos expone el carácter de quién es Dios. Lo podemos conocer quién Él es, lo que le gusta, lo que le disgusta, lo que espera de nosotros, lo que no espera. Podemos conocer quién es Dios en su totalidad. Bueno, quizás no en su totalidad, porque nunca vamos a poder entender a Dios completamente. Pero podemos conocer más a Dios. Pero también podemos conocer la voluntad de Dios. Muchos cristianos, muchas personas siempre se preguntan aquella famosa pregunta: quisiera saber cuál es la voluntad de Dios. Comienza a leer las Escrituras y vas a conocer la voluntad de Dios. Aquí también nos podemos conocer cuál es el propósito de Dios para nosotros. Y cuando entendemos o conocemos mejor a Dios, cuando conocemos su voluntad y cuando conocemos su propósito, entonces en medio de la prueba que no entendemos, estamos confundidos por qué está pasando en todo eso, entonces yo pido sabiduría de parte de Dios. Entonces el Espíritu Santo me da la sabiduría, me ayuda a poner en práctica aquel conocimiento que he adquirido. Y de repente tengo una diferente perspectiva porque sé quién es Dios. De repente puedo comprender más la prueba porque entiendo la voluntad de Dios. Y entonces me empieza a dar los pasos a seguir porque entiendo cuál es el propósito de Dios en mi vida. Y la sabiduría me ayuda a atravesar la prueba que necesito atravesar. ¿Lo ve cómo trabaja? El problema comienza que cuando estamos en medio de la prueba y comenzamos a sentir el dolor, la aflicción, la preocupación, el temor, la desesperación, la inseguridad y la confusión, mis amados, comenzamos a tomar el control. Eso es lo que hacemos naturalmente. Y comenzamos a basar nuestros próximos pasos y nuestras decisiones en nuestro propio entendimiento, olvidando o muchas veces ignorando o dejando de confiar en la verdad de la palabra de Dios o en Dios mismo. Sobre todo cuando comenzamos a hacer preguntas nosotros los cristianos, ¿por qué Dios está permitiendo que estas situaciones estén pasando en mi vida?
Cuando el cristiano comienza a hacerse esa pregunta, ya está muy lejos de comprender, de entender y de aplicar sabiduría en medio de la prueba. Porque en medio de la prueba muchas personas lo que menos buscan o al que menos buscan es a Dios, mis amados. Y queremos comenzar a resolver el problema, la situación por nosotros mismos, porque pensamos que quizás nosotros podemos hacerlo mejor, consciente o inconscientemente muchas veces. Y a veces inclusive no vamos a Dios y le pedimos sabiduría porque nos sentimos inclusive culpables, porque decimos, es que la situación donde estoy en estos momentos la causé yo. Por lo menos somos honestos y decimos, entonces ¿para qué molestar a Dios si yo ya sé que esto fue por mi culpa? Pero el texto dice que pidan a Dios sabiduría, quien da a todos abundantemente y sin reproche. En otras palabras, tú no vas a venir a Dios y decir, Señor, dame sabiduría para salir de esta situación. Y Dios te va a decir, a ver, ¿qué hiciste para que estés en esa situación? Dios no va a hacer eso. Dios no te va a prejuzgar o a juzgar por la situación. Dios no va a decir, bueno, es que esa situación porque es tu culpa. Así es que no me pidas sabiduría, ve, arréglatelas tú solo. Dios no va a hacer eso. Santiago es muy claro de quién es Dios, el carácter de Dios. Dios está dispuesto, disponible para ayudarnos en cualquier situación. Quizás no va a ser como nosotros querramos. Y ahí ese es otro problema, mis amados. En mis años, en lo que he aprendido que Dios nos habla a través de su palabra, número uno. Cuando oramos en oración a través de su Espíritu Santo, Dios nos habla. Y también Dios nos habla cuando pone personas maduras espiritualmente alrededor de nosotros. Porque ahí nos ayuda a discernir, mis amados, y a entender estas cosas que Santiago nos está diciendo. Porque una de las cosas que intentamos aprender es a discernir de qué se trata la prueba. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer con esta situación en la que estoy? Necesitamos aprender a discernir cuando la prueba simplemente nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. Quizás Dios quiere santificarnos en una área de nuestra vida. Quizás Dios quiere que crezcamos espiritualmente en alguna área de nuestra vida. Quizás Dios quiere simplemente llevarnos a confiar en Él. Quizás quiere que nos apoyemos en alguien más. Quizás lo que Dios está deseando es que cambiemos o ajustemos algunas cosas en nuestra vida. Quizás lo que Dios está deseando es que cambiemos de dirección o tomemos una diferente decisión en cuanto a algo. Quizás lo que Dios desea es mantenernos dependientes de Él y no estemos buscando o dependiendo de nuestras fuerzas o de lo que nosotros sabemos o tenemos. Quizás lo que Dios quiere es simplemente acercarnos más a Él y tener una mejor relación y comunión con Dios. Así es que cuando enfrentamos pruebas, mis amados, pidamos la sabiduría de Dios y Él nos va a dar una nueva perspectiva, una nueva comprensión y los pasos próximos a seguir. Pero aquí está la exhortación de Santiago. Él dice que cuando pidan con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra, dice. No piense, vea lo que dice Santiago, no piense, pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo con todo esto? La clave para entender lo que Santiago nos quiere decir está al final, cuando él dice, hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Este es el tipo de persona, mis amados, que pide sabiduría, que pide ayuda a Dios, pero al final va a hacer lo que Él quiere. Este es el tipo de persona que no confía lo suficientemente a Dios o no le cree lo suficientemente a Dios para que le ayude en su situación en la que está. Y entonces mejor toma el control, mejor escucha el consejo del amigo o lo que los demás están diciendo o la doctora Laura dice. Prefieren escuchar esas cosas más que el consejo sabio de Dios. Esta es la persona de doble ánimo, inestable.
Piden sabiduría a Dios. Y lo que Dios dice, yo te voy a dar sabiduría, pero tienes que ponerlo en práctica. Pase lo que pase, tienes que confiar en mí, que yo estoy obrando para ti, porque al final va a ser algo bueno para ti. Pero no, muchas veces nosotros los cristianos pedimos sabiduría o pedimos a la ayuda del Señor tomando control de las cosas nosotros mismos, pensando que nuestra idea es mejor que la de Dios, que nosotros podemos hacerlo mejor que Dios. Y entonces no estamos realmente buscando al Señor de corazón. Siempre nos reservamos el derecho de que si no me gusta lo que Dios me está mandando a hacer, entonces voy a hacer lo que yo quiera o desee. Mis hermanos, ese tipo de personas es a las que Santiago se refiere. Es como la ola del mar, dice Santiago, que es impulsada de un lado al otro por sus pensamientos, por sus ideas, por las opiniones de alguien más, por lo que escuchó en YouTube. Los que están aquí hoy, pero mañana ya no están. Los que escuchan hoy, pero mañana no quieren escuchar. Ese tipo de persona, dice Santiago, guiado por el Espíritu Santo, no recibirá cosa alguna del Señor. Y después nos preguntamos, ¿pero por qué no salgo de esta situación? Si ya le he pedido a Dios que me ayude, dicen algunos. ¿Por qué no salgo de esta situación? Es posible que la razón por la que no sales de la situación es porque quizás le pediste a Dios, pero no estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer que hagas. Es una persona de doble ánimo, las cuales no recibirá cosa alguna del Señor. Imagínate tú un estudiante que está atrasado en sus materias y vienen los exámenes. Imagínate un profesor que sabe la situación de ese estudiante y le dice, conozco tu situación y sé que ya vienen los exámenes y bueno, y son exámenes bastante difíciles, pero ¿sabes qué? Yo te quiero ayudar a que pases, te quiero ayudar a prepararte para que pases el examen. Nomás que te voy a pedir, yo tengo límite de tiempo, así es que los lunes, yo te voy a dar los lunes a las 7, te voy a dar 1 hora, vamos a estudiar juntos y lo que te pido es que hagas las indicaciones, las direcciones que yo te dé, eso vas a hacer. Y entonces el estudiante el primer lunes llega, agradecido quizás con el profesor que le va a ayudar. Y llega y se junta con el profesor le da algunas indicaciones y muy bien, llega a tiempo a las 7. Y se va, pero el próximo lunes no llega. Y los otros días comienza a llegar a la hora que quiere. Y el profesor le dice, oye, ¿por qué ya no? Te veo que algunos días llegas, otros días no llegas, llegas a la hora que quieras. O sea, no, sí, profesor, lo que pasa es que, no, sí, no te preocupas que no vas a pasar el examen. No, lo que pasa es que tengo un amigo ahí que tiene una copia del examen, entonces mejor me la voy a estudiar mejor así. Y entonces llega el momento en que este profesor podría decir, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué estar dando de mi tiempo. Yo no tengo por qué estar viniendo dar los lunes a las 7 de la noche por ayudarte a ti. Si tú crees que tú puedes resolver el problema por ti mismo, adelante. Amados, doy esa ilustración y quiero decir esto. Dios no hace eso con nosotros porque la palabra de Dios dice que Dios es fiel y verdadero. Pero aquí está el asunto. Nosotros mismos somos los que nos salimos del plan y propósito de Dios. Cuando Dios dice, ok, estás pasando por esta situación familiar, esto es lo que hay que hacer, dice Dios. Necesitas cambiar estas situaciones. Dice, pero es que cambiar esa situación. Pero dejar a mis amigos. Ok, ¿no quieres hacer lo que Dios te manda? Pues entonces, esas son el tipo de personas de doble ánimo. Quieren la ayuda de Dios a su manera. No trabaja así.
para llegar a la perfección, para llegar a ser completos y para llegar y entender una mejor perspectiva y comprender lo que Dios está haciendo en mi vida, para parecerme más a Él, necesitamos hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Número 3, mis amados, madurez es vivir en la realidad de la eternidad y no solo en el hoy. Interesantemente, mientras Santiago está hablando acerca de las pruebas y que pídale a Dios sabiduría en medio de las pruebas, él salta. Yo no sé, Santiago, cuál era su patrón de pensamiento, pero es inspirado por el Espíritu Santo. Pero mientras está hablando del tema de las pruebas, Santiago aborda el tema de la pobreza y de la riqueza. Quiero pensar que Santiago las menciona inspiradas por el Espíritu Santo, porque una, la pobreza, o la otra, la riqueza, pueden ser obstáculos para llegar a ser perfectos y completos en Cristo Jesús. Vea que dije las dos, ambas. Ambas pueden llegar a ser obstáculos para llegar a ser perfectos o completos. Porque la madurez espiritual es vivir, mis amados, en verdades basadas en Cristo. La madurez espiritual son vivir en realidades que tienen que ver con la eternidad y no con el hoy aquí en la tierra. Porque la madurez espiritual no tiene que ver con cosas físicas o cosas que podemos hacer aquí en la tierra, sino más bien tienen que ver con el reino de Dios. Porque al final, mis amados, lo que va a definir quiénes somos y si vamos a llegar a la eternidad no es lo que logramos, los éxitos que logramos aquí en la tierra. ¿O qué le vas a decir a Dios? Bueno, Señor, mira, es que yo trabajé para la empresa. Es que, Señor, tú no sabes, pero yo viví en The Woodlands. O sea, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Por qué tú puedes entrar a la eternidad? Nada de lo que puedas hacer aquí en la tierra, mis amados, nos ayudará en la eternidad. Entonces Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, va también a hablar acerca de estas dos cosas. Él habla acerca del que es pobre, dice el hermano de condición humilde. No es que fuera humilde de espíritu, está hablando de la pobreza, literalmente pobreza. El hermano de condición humilde dice que se gloríe en su alta posición. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? En otras palabras, lo que Santiago está diciendo, mira, si eres pobre, si no tienes todos los recursos, si no tienes todo lo que tú desearías tener, dice, lo que necesitas hacer es regocijarte, alegrarte, porque va a llegar un día en que tu situación va a cambiar, porque si tu situación eterna no depende de lo que tengas, no tengas, o quién eres o no eres aquí en la tierra. Dios sabe quién eres y hay un lugar preparado para ti. Y cuando llegues a ese lugar, entonces todo va a cambiar y vas a entrar en una abundancia en el reino de Cristo. Si tú tienes esa perspectiva y eres pobre, dice, puedes regocijarte, porque tu situación no va a ser eterna así como estás, va a ser en la eternidad y todo va a cambiar. Y todo lo que necesites y todo lo que deseaste lo vas a tener en Cristo Jesús. Pero también después le habla al rico y le dice, el rico debería regocijarse, dice Santiago, en su humillación. Lo que Santiago está diciendo es que la gloria del rico no debe estar y no debería de estar en el hoy, en el ahora, lo que tiene hoy o los éxitos de esta tierra. Debería regocijarse, dice Santiago, en que un día lo va a perder todo. Díganme ustedes, hermanos, ¿qué persona rica se regocija porque lo va a perder todo? Y Santiago, la invitación, el reto de Santiago es que si tú eres rico, dice, tu regocijo es este. Aquí está tu regocijo, en que tienes todo aquello, los éxitos terrenales, las cosas terrenales, las tienes, pero tu gozo es que decir, wow, un día voy a perder todo esto. Un día todo esto se va a quedar aquí en la tierra, porque mi deseo y mi sueño es alcanzar a Cristo en la eternidad. Y nada de eso te vas a llevar, ¿cierto? Nada de eso nos vamos a llevar.
Pero el gozo del rico, dice Santiago, es en su humillación. Es decir, un día quiero perderlo todo para alcanzar y ganar a Cristo. ¿Ves la diferencia? Porque si no tenemos una correcta perspectiva, si somos pobres y no tenemos una correcta perspectiva, o somos ricos y no tenemos una correcta perspectiva, ni el uno ni el otro alcanzará la madurez espiritual de la que Santiago está hablando. Siempre viviremos enfocados en nuestro hoy. El pobre puede decir, ay, pobrecito yo no tengo, y siempre va a estar comparándose con los demás, ay, mira que los que tiene, y nunca va a llegar a alcanzar una madurez espiritual. Y el rico puede también hacer lo mismo. Oh, mira lo que tengo. Sí, pero próximamente aquel vi que se compró una casa nueva. Yo también quiero una casa nueva. Jamás llegarán a tener una madurez espiritual. Tanto aquellos que el mundo llama pobres como aquellos que el mundo llama ricos necesitan vivir una realidad en la eternidad y no solamente en la vida del hoy. Si el hoy para un creyente es la pobreza, su enfoque no debería estar en su condición, en la falta de cosas materiales, sino en la realidad de que un día va a estar con Cristo, y cuando esté con Cristo no le va a faltar nada. Si la realidad de una persona es la riqueza, su enfoque no debería estar en las riquezas o en las cosas materiales que posee, sino en la realidad que un día lo va a perder todo por Cristo y va a estar con Cristo y no le va a faltar nada. ¿Lo ve? Al uno o al otro, en Cristo lo tendrán todo. Ahora, si tú estás aquí, estás tratando de averiguar, bueno, yo en qué categoría estoy. A ver, yo vivo allá en Conros, ¿en qué categoría estoy? Déjame decirte de una vez, ante los estándares del mundo, tú estás en la categoría de los ricos. No importa dónde vivas, no importa la casa que tengas ni el carro que manejes. Todos los que estamos aquí estamos en la categoría de los ricos. ¿Sabías tú eso? Si no, búscalo. Estás entre el 20% de la gente más rica del mundo. Eso quiere decir que 80% de las personas del mundo viven en más pobreza que tú. Y sé que algunos que están aquí viven mejor que otros. No hay nada malo con eso. Es más, disfruta. Si Dios te lo ha dado, disfrútalo. Ese no es el punto. Sino el punto es tener una buena percepción y un correcto concepto de las riquezas que Dios nos da. Porque ahora sí les puedo hablar como ricos, porque ya establecimos que todos los que están aquí son ricos. Como ricos debemos de tener una correcta perspectiva y un correcto concepto de las riquezas, mis amados. No nos gloriemos en las riquezas. Más bien usémoslas para gloria de Dios. Vea 2 versículos, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo. Jeremías dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, pidámosela a Dios mejor, ni se gloríe el poderoso en su poder, confiemos en el Señor mejor, ni el rico se gloríe en su riqueza. Pero si alguien se gloría, si alguien va a levantarse el cuello, si alguien va a estar orgulloso de algo, que no sea en nada de estas cosas, sino más bien gloríese de esto, de que me entiende, dice el Señor, y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Si algo necesitamos como cristianos estar orgullosos, no en lo que tenemos o no tenemos, sino más bien que conocemos, tenemos una relación con ese Dios que es sobre todas las cosas. Y luego Timoteo dice, o más bien Pablo a Timoteo, a los ricos de este mundo, esos son ustedes y yo, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, ¿verdad? No sea como esos que están cada segundo mirando cómo va la Wall Street. Mira, yo la diario, pero no se crea. Sino que en Dios, dice, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. O sea, no hay nada malo. Pablo dice, no hay nada malo en tener lo que Dios te ha dado. Disfruta la casa que tienes, el carro que tienes, las cosas que Dios te ha permitido tener. Pero aquí viene el asunto.
enséñales que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras. Si Dios te ha dado los recursos, espero que los estés usando para la gloria de su nombre. Generosos y prontos ¿para qué? Hello. Ay, como que, no lo querían decir, ¿verdad? Como que les costó compartir. Sean generosos y prontos para compartir. Por eso Dios les ha dado las riquezas que tienen. Si ustedes piensan que es de ustedes, ya hay problemas. Dios se los ha dado para que lo administren. Sepan compartir con otras personas que necesiten también. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Ahí está, pastor. Ya ve que Dios sí quiere que atesoremos aquí. No, es que no está hablando aquí en la tierra. No está hablando del 401k para tu retiro. Que está bueno, o sea, por favor abran un 401k. Pero no está hablando de eso aquí, sino para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¿De qué está hablando? De la eternidad. Asegúrate que lo que estás haciendo, la manera en que estás viviendo, si eres rico o pobre como tú te consideres, te asegures que lo estás haciendo en vista a la eternidad y no solamente estés confiando en el hoy de la vida, mis amados. Entonces, termino con esto. Santiago está usando el contraste de ricos y pobres aquí en el texto, mis amados. Pero Santiago pudo haber usado otros ejemplos de la vida. Él pudo haber usado de decir, regocíjate y busca las cosas de la vida eterna cuando estés acompañado de muchas personas, cuando tengas muchas personas, o sea, tienes familia que te apoya, amigos, o si eres una persona solitaria. Él pudo haber dicho, regocíjate si tu matrimonio es largo y feliz o estás pasando por una crisis. Regocíjate en las promesas cumplidas, pero también en el defraude y la traición. Regocíjate si tienes mucho trabajo o si tu empresa o tu negocio está prosperando. Regocíjate, pero también regocíjate y busca del Señor en el desempleo o cuando el negocio se venga para abajo. Regocíjate si tienes muchos hijos. Busca al Señor, pero también regocíjate en la esterilidad. Regocíjate si tienes un buen matrimonio, si te has casado, pero regocíjate si Dios te ha llamado a la soltería. Regocíjate en la salud, pero también en la enfermedad. Regocíjate si tú ya eres un ciudadano americano, pero regocíjate también si recibes una carta de deportación. En cualquiera de los casos de la vida, el llamado no es enfocarnos en mi situación actual. Porque aún las pruebas, las dificultades, Dios las quiere usar para perfeccionarnos, para ser completos en Él, para que le conozcamos más a Él y para llevarnos paso a paso hacia la perfección, para que estemos listos para la eternidad. Así que cuando vengan las pruebas o las situaciones, espero, mis amados, que nosotros los cristianos hayamos cambiado nuestra perspectiva. Lo veamos tengamos una mejor comprensión. Y lejos de reclamar, de pensar lo peor, decir, Señor, gracias, porque yo quizás no entiendo todo lo que vas a hacer o estás haciendo, pero una cosa estoy segura, Señor, esto que estoy pasando va a ser para tu gloria y estás obrando algo en mí para que llegue a ser más perfecto, más completo en ti. Y no me voy a enfocar en mi hoy, Señor, no me voy a enfocar en lo que está pasando, lo que estoy pasando en estos momentos. Señor, mi enfoque siempre va a estar lo que voy a disfrutar en la eternidad cuando esté contigo, porque para eso me estás preparando.
Mis hermanos, de eso se trata la madurez espiritual de la que Santiago comienza a hablarnos el día de hoy. Ojalá que cada uno de los que estamos aquí lleguemos a ese entendimiento y a vivir de esa manera. Una de las maneras que Cristo, o recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, es a través de tomar los elementos de la cena del Señor. Jesús dice que cada vez que tomáramos los elementos del Señor, dos cosas hacemos: recordamos lo que Él hizo por nosotros, que gracias a su muerte, gracias a su sacrificio, hemos sido redimidos, salvos, tenemos una relación con Él. Y también recordamos que un día, no es una falsa esperanza, es una realidad. Un día Él regresará por nosotros para que entonces estemos con Él para la eternidad. Es lo que hacemos. Es que te voy a pedir, vamos a estar sirviendo los elementos de la cena del Señor. Y te voy a pedir que te pongas de pie. Y mientras